Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí al canal. Hoy quiero hablar en un vídeo que está relacionado con el vídeo anterior de cuando comentas que te ocurre algo y te dicen que no pasa nada. Y es un vídeo que es una energía muy similar, pero también hay puntos que son de cierta manera diferentes. Y es que cuando cuentas a alguien que te ocurre algo, y te dicen, bueno, podría ser peor, ¿no? O hay mucha gente que está peor. Entonces, se crea esa sensación de lo tuyo no es importante, por lo tanto, muchas veces ya dejas de contar lo que te ocurre porque crees que es molesto e incluso puedes llegar a pensar que eres egoísta por contar algo cuando hay otras personas que están mucho peor. Entonces, este vídeo es para que reconozcas que no hay nada que sea más o menos que algo, ni hay personas que son más ni menos que otros. Simplemente reconoce que si para ti algo es importante, o sea, y tiene valor, realmente es importante. Entonces, no te quites valor y no te consideres menos que nadie. Y de igual manera, no consideres a nada ni a nadie mayor que tú. Entonces, todo donde te comparas con unos o con otros y consideras que lo tuyo normalmente es menos que lo de los demás y por tanto tiendes a hacerte erróneo, culpable e incluso egoísta por pensar en ti en vez de pensar en los demás, que es lo que te han enseñado hasta ahora, lo destruimos y descreamos ahora por un Dios y por toda la eternidad y simplemente lo dejamos ir y permitimos que se vaya. ¿Y qué ocurre también? Que cuando te dicen esto de podría estar peor podría ser peor o hay gente que está peor que tú, incluso te ves en la situación de que tienes que agradecer que estás mal y, y que podría ser peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega esa gratitud y esa gratitud desde la carencia, desde la escasez y desde la enfermedad, ¿no? O desde situaciones dolorosas o situaciones complicadas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando estás agradeciendo que estás mal o que no estás bien, estás atrayendo más de eso a tu vida. Entonces, ¿qué tal si estás en esa situación tú simplemente preguntas esa situación que estás viviendo, esa condición, esa enfermedad, eso que estás viviendo o sintiendo, simplemente qué te está mostrando, qué quiere enseñarte, que quizás todavía no te has hecho consciente. Y cuando lo reconoces, lo ves de otra manera. Y ahí sí que puedes agradecer que te estaba mostrando algo y que quizás no estabas viendo. Pero en cambio es que si lo agradeces y lo haces comparándote con otras personas o con otras situaciones, casi siempre te vas a dejar en peor lugar, ¿no? Porque siempre tiendes a creer que alguien es mejor que tú o alguien lo está pasando peor que tú o alguien está viviendo otra situación diferente a ti. Entonces, es como esa comparación en la que normalmente o hay unos que son más grandes, otros más pequeños, son superiores o inferiores y normalmente en la mayoría de los casos la mayoría de las personas se tiende a hacer pequeños, ¿no? ante los demás. Entonces, este vídeo también es una invitación a que ya sea cuando tú lo expreses o incluso cuando alguien te lo diga, eh, preguntarte qué se requiere con esa persona antes de decirle, bueno, podría ser peor, ¿no? Porque para esa persona no está pensando en que podría ser peor o que hay personas que están muy incluso, sino que está viviendo una crisis en un momento y que quizás te lo está contando a ti porque requiere que le escuches, requiere que le des su apoyo, requiere que simplemente estés a su lado, cualquier cosa, y con ese comentario es que simplemente le sigues haciendo como lo tuyo no es importante, lo tuyo no es valioso, por tanto, enfoca tu atención en otras cosas. Y bueno, a ver, si vemos la intención positiva de todo, ¿no? Porque todo tiene una intención positiva, entendemos que las personas cuando dicen, bueno, hay cosas que están peores, quizás te lo están diciendo desde el punto de vista de, esto lo puedes superar, esto es capaz, ¿no? O incluso hay cosas que son peores, entonces simplemente vive tu vida y disfruta. Y bueno, si vemos una intención positiva, lo vemos desde otro punto de vista, pero no alivia. Entonces,
¿Qué tal si dejas de hacerte erróneo cuando quieras contar algo y crees que lo tuyo no tiene valor, no es valioso, e incluso que como hay personas que están peor, no tienes derecho a quejarte? Simplemente lo destruimos y descreamos. Y lo mismo al revés, cuando alguien te diga que le ocurre algo, no lo compares con nada ni con nadie, simplemente pregúntate qué se requiere con esa persona. Y quizás es que solamente le escuches, o quizás es que le des una palmada en la espalda, o quizás es que le digas vamos a dar un paseo, cualquier cosa, simplemente escucha a tu ser, escucha a tu saber y percibe la energía. Y deja de hacerte erróneo también y dejar de hacer erróneos a otros, simplemente sé consciente de todo lo que hay, ¿no? Y cuando alguien cuenta su verdad y su historia, para esa persona es importante. Si le comparas con otras personas o le restas importancia, lo que estás haciendo es hacerle más pequeño todavía. Entonces, también qué valor hay detrás de eso. E incluso si eres tú la persona que le dice que podría ser peor, ¿cuál es el valor también de no ser consciente? ¿Y qué tomaría que el próximo día seas consciente y que escuches toda esa intención que está poniendo la persona en ti, toda esa energía y toda esa confianza, y que quizás tú le puedes aportar una nueva visión diferente y que le dé más claridad y que le aporte más seguridad y más confianza en sí mismo o en sí misma? Entonces, este vídeo es que va a colación con el vídeo anterior y es simplemente eso, que reconozcas que cuando muchas veces nos comparamos con otras personas, normalmente tendemos a hacernos, en la mayoría de los casos, pequeños ante otros, ¿no? Entonces, ¿qué tal si no hay nadie que sea grande ni nadie que sea pequeño, que todos somos iguales y que independientemente de las situaciones que puedan estar viviendo diferentes personas, para cada persona la situación que vive es importante. Por tanto, simplemente si eres tú una persona que está viviendo esta situación y que a veces hay personas que ya no cuentan nada y no quieren contarla porque dicen, bueno, ¿para qué me voy a quejar si tal está peor, si fulanita le ha pasado lo otro? Y no, simplemente reconoce que eres importante y eres valioso. ¿Y qué tomaría que seas también consciente y que te preguntes si antes de contárselo a alguien, si va a crear algo más grandioso, se lo cuentas, si se lo cuentas a alguien o no? Porque también surge de aquí esa sensación de querer contar todo a todas las personas y buscar ese cariño y buscar ese cobijo emocional en todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de hacerte pequeño ante todos y cuál es el valor de buscar el cariño en todas las personas sin ser consciente de que hay algunas personas que sí te lo pueden dar y que hay personas que no te lo pueden dar? Entonces, pues como veis, es otro vídeo simplemente para que nos hagamos conscientes y que reconozcamos que hay veces que lo hacemos con la mejor intención, pero quizás no es lo que se requiere en ese momento ni lo que la persona requiere. Y cuando hacemos las cosas y somos conscientes de lo que estamos haciendo, creamos algo muchísimo más grandioso. Entonces, para nosotros y para la vida de los demás. Entonces, simplemente pues que reconozcas toda esta energía que hay y que si en algún momento a ti te han dicho eso de que te han comparado con otras personas, simplemente percibe que era su intención positiva para que lo llevaras de la mejor manera posible. Y qué tal si te preguntas cómo has creado tú esa situación, cómo has hecho que se actualice, se materialice en tu vida, y simplemente reconoce que eres el creador o la creadora de tu vida y que todo lo que está en tu vida y todo lo que hay en tu vida es que en cierta manera lo has creado tú. Entonces, ¿qué tomaría? Que igual que lo has creado, lo descrees. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya contribuido, que nos vemos muy pronto y que os deseo un feliz día a todos.